¿Cómo le va? Bienvenido a esta hora a temas económicos en nuestra pantalla. Vamos a revisar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestro bolsillo. Todo listo. La reforma al mercado de capitales en Argentina abre camino al Fondo Monetario Internacional. En México, PGenomics en marcha. ¿De qué se trata? Ya se lo cuento. También decimos un día más le dio Sergio Mattarella al resto de los actores políticos de su país para que avancen negociaciones que permitan formar gobierno. Y hoy en nuestro expediente económico, Paraguay, el proyecto Maquilas. El regreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional va viento en popa. En sesión especial, la alianza política Cambiemos aprobó el proyecto para reformar el mercado de capitales en su intento por ganarse la confianza de los mercados. Tras la incertidumbre y la volatilidad que caracterizó estos días, la economía argentina, luego del desplome del peso y de la corrida del dólar, está en jaque y allí vino la medida, una reforma que se vende por el equipo de Macri como salvavidas para captar más ahorristas e inversores en medio de esta fuga masiva de capitales. Además, en palabras de los congresistas opositores, Axel Kicillof y Romina del Plan, mayor desregulación y menos control a los sectores que promovieron esta corrida. Así como abrirá las puertas también, tenemos que decir, esta reforma a la creación de todo un mercado para los seguros de retiro, que terminará de pulverizar las pensiones. Y he vivido muchas crisis financieras en este país. Lamentablemente es un déjà vu a una terrible época que hemos vivido, no una, varias. La época que Kirchner se desvinculó, digamos, del FMI, se pudo implementar un desarrollo nacional con soberanía, digamos. O sea, depender y pedir dinero al Fondo Monetario Internacional no nos conviene. La situación actual lo que genera en la población es temor, incertidumbre, recuerdo de la crisis del 2001, 2002. Vamos ahora a profundizar un poco más. Revisemos el historial del Fondo Monetario Internacional en Argentina. Veamos cómo a cada ayuda que llegó a este país también llegaron los recortes y las peores crisis que desembocaron en la mayor crisis de la historia moderna argentina en el año 2002. El ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional data de 1956, bajo los consejos del economista Raúl Prebisch, con la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu, que depuso al presidente Juan Domingo Perón. En 1958, el presidente Arturo Frondizi fue el primero en pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional para equilibrar la balanza de pagos y tener financiamiento a su plan de gobierno, golpeado por la crisis. Lo hizo a cambio de imponer recortes a la inversión pública, la liberación de precios, congelamiento de los salarios, libre importaciones y libre el dólar, con consecuencias drásticas a la población, que redujeron el salario en un 23%, y una disminución de la participación de los trabajadores en el ingreso del 44,4% al 33,7%. Luego de los vaivenes políticos entre 1962 con la presidencia de Arturo Illia y 1973 con la administración peronista que rechazaban la permanencia de Argentina en el Fondo Monetario Internacional, la dictadura de José Rafael Videla en 1976 firmó un nuevo acuerdo para volver al plan de estabilización y con ello la vuelta de los recortes, congelamiento de salarios, liberación de precios, apertura de la economía y desregulación del sistema financiero. En 1985, en el gobierno de Raúl Alfonsín, el ministro de Economía, Juan Vital Saurling, lanzó el Plan Austral con apoyo del Fondo Monetario Internacional. A cambio, el gobierno tuvo que dar mayor apertura comercial, imponer un plan de ajuste fiscal y luego en 1922, con el inicio de la convertibilidad y la adhesión de Argentina al Plan Brady, que suponía una reestructuración de la deuda, se le impuso desde el fondo
como condicionalidad la privatización de las pensiones, la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, a las ganancias y de las contribuciones patronales a la seguridad social, y la ampliación de la base imponible del impuesto al valor agregado. En los 90, la relación con el fondo se fortaleció con Carlos Menem a la cabeza, quien fue considerado por el FMI como el mejor presidente. Ese apoyo incondicional del organismo multilateral a la convertibilidad, expresado en créditos millonarios, entre ellos el blindaje de enero de 2001 por un monto total de $40.000 millones, prolongó la agonía del 1 a 1 hasta enero de 2002 y derivó en la mayor crisis de la historia moderna argentina, y que se extendió a cuando el presidente interino Eduardo Duhalde firmó en 2003 la reprogramación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No fue hasta 2005 cuando el presidente Néstor Kirchner anunció la cancelación total de la deuda con el organismo para poner fin a las draconianas medidas y terminar de hacer efectivo el pago en 2006. Sin embargo, la vuelta al pasado de Macri, que se vendió como lo nuevo y la esperanza del cambio, y retrotrajo a la Argentina a la época dorada de los 90. Apenas Macri asumió el gobierno, anunció que aceptaría las misiones de los técnicos, y en 2016 le recomendaron la reforma previsional que aprobó en 2017. Hoy, en 2018, Macri anuncia la vuelta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional por créditos de $30.000 millones. El que tenga ojos que vea, la historia parece repetirse. Echemos ahora un buen vistazo a lo que viene a cambio de esos $30.000 millones, escudriñando entre las recomendaciones que hicieron los técnicos del Fondo Monetario Internacional a fin del año pasado, último informe de este conocido artículo 4. Entre las medidas, los expertos reclamaron profundizar el ajuste de la inversión pública. Consideran esencial, citamos parte del informe, la reducción de los salarios, las pensiones y las transferencias sociales, pero no solo se quedan allí, ya que es bastante eso. El Fondo Monetario Internacional además respalda una reforma laboral, ya que a su juicio las principales deficiencias económicas pasan por los altos costos y la complejidad legal de los despidos frente a las restricciones para el empleo temporal y la guinda del pastel. Consideran la contratación colectiva un problema. Esto no va a venir a solucionar los problemas, la plata que va a venir de afuera, sino va a venir a crear una bola que después se va a hacer impagable y vamos a pasar lo que ya vimos. Por eso es muy importante que la gente se organice y salga a enfrentar esto. No tenemos que permitir que nuevamente nos hagan lo mismo, que ya sabemos que va al fracaso, y que deje un tendal de trabajadores y sectores populares en la miseria. Ya la vivimos, ya eso lo vivimos. No queremos volver al Fondo Monetario Internacional. El 80% de la sociedad argentina está repudiando las declaraciones del presidente de la Nación y por eso nos estamos movilizando. Capítulo que por hoy en este programa cerramos, pero que está abriéndose recién nuevamente para los argentinos. Cambiamos de tema, nos vamos a México. Hay campaña electoral, ya lo saben. Andrés Manuel López Obrador es el candidato favorito hoy por hoy. Lanzó un plan de trabajo que dio por llamar PGnomics para explicar parte de ese contenido. Vamos a ver aquí algunos puntos. También en México se dio la caída del peso mexicano. También hay urgencias en esa nación, no solamente pasa en Argentina en este momento. Por eso los ciudadanos de ese país dicen que es importante conocer la plataforma económica de cada aspirante a la presidencia. Le tocó el turno a López Obrador develando su plan de trabajo, lo llamó PGnomics. Vamos a ver un video y luego empezaremos a mostrar en detalle la propuesta esbozada por este candidato presidencial. Hola, soy Tatiana Cloutier, nací en una familia en donde mi padre fue un empresario, dirigió la Coparmex, dirigió el CCE y por eso aprendí mucho de lo que tiene que hacer un hombre o una mujer para salir a generar recursos para la familia y para hacer que su empresa crezca. Hoy me quiero dirigir a ese 99% o más de los empresarios que quieren conocer sobre cómo funcionará la economía con Andrés Manuel en el gobierno. Sí, te invito a leer
PGenomics, así se llama, PGenomics, que lo encontrarás en Abre Más los Ojos, toda la política económica, toda la política de apoyo que habrá para las pequeñas y medianas empresas, todo lo que se requerirá y todo lo que tenemos para que funcione un gobierno de la mano con los empresarios. No te lo pierdas, PGenomics, en Abre Más los Ojos. ¿Cuáles son los 6 puntos del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador? Vamos a ir mostrándolos. Fomentar diversidad de actores en el sector bancario para la competencia. Crear un fondo de inversión público y privado. Aumentar y diversificar importaciones. Aplicar la política de cero endeudamiento y baja inflación. Incentivar desarrollo turístico. Y el sexto, favorecer programas universales que detonan consumo y las economías regionales. Hay otro capítulo abierto aquí, en este espacio propuesto por AMLO. Para los emprendedores, apoyar cada año a 200.000 jóvenes que requieran herramientas para poner en marcha justamente su plan de negocio e iniciar una empresa. Incursionar en nuevos sectores como manufactura 3D y nanotecnología. Crear laboratorios de innovación y fomentar inversión para la investigación. Fomentar desarrollo de alta tecnología en sectores como energías limpias, programación y robótica. Crear oportunidades para los grupos olvidados, así los llama, y los sectores desfavorecidos. Invertir en los jóvenes, el estudio y el trabajo serán, dice Andrés Manuel López Obrador, un derecho para la siguiente generación. Otro capítulo en este programa propuesto por el candidato presidencial, Pymes. Crear consorcios de pymes mexicanas para fomentar economías de escala, apoyar con capital y deuda al consorcio a través del programa Fomento a la Creación de Capital, crear un fondo de capitalización, industria y tecnología para apoyar este desarrollo de empresas medianas, alcanzar soberanía alimentaria a través de la reactivación de ciertos sectores de la industria, asegurar pequeños productores y campesinos una canasta integral de servicios públicos básicos como organización, financiamiento e infraestructura. Están viendo algunos de los capítulos, además tenemos en lo que respecta a economía interna esta presentación. Incrementar la producción de contenido nacional en sectores estratégicos. Poner en marcha 10 sistemas agroalimentarios regionales en los próximos 6 años. Aumentar turismo interno con paquetes destinados a segmentos de bajos recursos, o sea, todos incluidos. Crear programas nacionales con metas multianuales de inversión en desarrollo urbano, educación, agua, drenaje, alumbrado y vivienda. Democratizar el acceso al financiamiento rural, algo especial, sumamente importante y urgente para México. Lograr soberanía alimentaria, fomentar desarrollo de alta tecnología en el país. Tienen ahí capítulos extensos que ya generan repercusión en la nación. Por ejemplo, CEO de gigante financiero hace clic con López Obrador, según el asesor. Larry Fink, quien preside al mayor administrador de fondos en el mundo, hubo un encuentro con el candidato presidenciable y que fue calificado ese encuentro como muy bueno por Carlos Ursúa, nominado para la Secretaría de Hacienda por Andrés Manuel López Obrador. Fink, quien dirige la empresa estadounidense BlackRock, el mayor administrador de activos del mundo, tiene previsto reunirse con 4 de los 5 candidatos presidenciales para los comicios del 1 de julio, dijo una persona familiarizada con este asunto. ¿Cuál es la clave de este encuentro que hubo aquí ayer? Hubo un clic inmediato entre ellos. Salieron ambos encantados de la reunión. Entonces, BlackRock y AMLO los tienen allí juntos y potenciándose en este contexto electoral mexicano. Otros asuntos, la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a Irán eleva precios del petróleo al tiempo que eleva preocupaciones sobre una posible restricción de la oferta. Irán, que tras la firma del acuerdo nuclear con el G5 vio levantadas las sanciones económicas que pesaban en su contra, ha venido recuperando terreno, ha recuperado cuota de mercado desde fin del año 2015. Hoy es el tercer mayor productor de petróleo de la OPEP, el quinto mayor productor del mundo. Actualmente produce 3,8 millones de barriles de petróleo por día, siendo China, India, Japón y Corea del Sur los principales compradores. Si bien hay preocupaciones sobre una posible restricción de la oferta que elevaría precios del crudo, situación desfavorable para la economía global, hay quienes descartan que esta decisión de Estados Unidos cause escasez de suministro.
Incluso si las sanciones reducen las exportaciones de petróleo de Irán en, digamos, alrededor de 1 millón de barriles, esa brecha en el suministro definitivamente puede ser ocupada por otros productores en el mercado. No tendrán una gran influencia en la oferta y la demanda en el mercado del crudo. Hablando de precios, a ver cómo está la cuestión, 77,72 marcando el Brent, siempre en dólares, siempre el barril. Así va a ser la referencia para estos precios que van a ver a continuación. WTI subiendo 71,65, OPEP 72,12. También lleva en este caso una tendencia a la baja porque va perdiendo 33 centavos. Allí el balancín en marcha, aquí se viene una pausa, al regreso vamos a ver cómo Italia, otro día más, se alarga, se prolonga el sufrimiento, intentan formar gobierno. Mattarella dice, un día más. A 66 días de celebrarse las elecciones en Italia, continúa trancado el juego político. El país transita sin nuevo gobierno. El presidente Sergio Mattarella dará más tiempo a la Liga y al Movimiento 5 Estrellas para alcanzar, a ver si lo logran, un pacto de gobierno. Mattarella propuso días pasados a los partidos un gobierno que llamó neutral hasta el mes de diciembre, o de lo contrario sugirió que se hagan elecciones inminentes. Esta última propuesta es bien recibida por el 30% de los ciudadanos, hay otro 30% que apoyaría al gobierno 5 estrellas, 16% aprobaría un ejecutivo 5 estrellas, Partido Democrático, datos que tienen allí en pantalla emitidos por Instituto Demópolis. Pero esta incertidumbre política no solo causa estragos en los mercados, lo hace también en el día a día de los que hacen vida en Italia, principalmente la clase trabajadora. Fabio Schiaffoni es un verdulero de 44 años de edad. A las 2 de la mañana, mientras la mayor parte de Roma está durmiendo, conduce su Apai, un vehículo pick-up de 3 ruedas, a fin de comprar productos para su puesto de frutas y verduras. Schiaffoni dice que tiene suerte de tener un trabajo, aunque es un turno extenuante de 12 horas 6 días por semana. Actualmente le preocupa el futuro de su hija de 10 años, pues no ve un panorama alentador en medio de la crisis política que vive ese país. Sí, estoy preocupado porque, no para mí, sino para mi hija. Tengo una hija de 10 años. Si ahora es así, no veo cómo puede mejorar. Le dije a mi hija, estudia y vete de Italia. Es algo terrible de decir. El futuro, no veo cómo un italiano podrá quedarse en Italia. Con la historia, la cultura y la belleza de Italia, que año tras año atrae a millones de turistas, es inexplicable cómo los intereses de un grupo minoritario, encargado de hacer política, termine conduciendo a la baja la economía de ese país, haciendo al país transalpino un lugar sombrío. Y este miércoles se presentó el programa europeo trianual para recuperar la carne de conejo en España y Portugal. En apenas una década, el consumo de esta carne de conejo descendió desde las 63.872 toneladas del año 2008 hasta las 56.049 toneladas consumidas en 2016, datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Por esto, el lanzamiento hecho en la jornada de ayer, financiado por la Unión Europea, buscando reactivar el consumo de esta carne. España se encuentra entre los 3 principales productores de carne de conejo dentro de la Unión Europea y vende su fórmula. Sabe bien, sienta bien. Y luego, acoto desde aquí, se burlan del presidente Nicolás Maduro cuando activó en Venezuela el Plan Conejo como fuente de proteína sana. Fíjense cómo la Unión Europea por 3 años larga este plan, buscando incorporar en la mesa de los ciudadanos proteína saludable, hecha en casa y con buen costo. A la vuelta, un tema de Latinoamérica, aquí en nuestro espacio de análisis. ¿A qué me refiero? Paraguay. ¿Sabe qué es una maquila? ¿Sabe cómo se opera y se trabaja allí? ¿Sabe cómo los otros sacan ganancia con nuestro trabajo?
Ya se lo cuento. Vamos a revisar esta situación. Paraguay, centro de análisis hoy, un país que lleva 15 años creciendo sin freno gracias a los ingresos que le da la soja, pero la cuestión es que hay maquilas para fabricar productos que consume Brasil y el paraíso financiero, refugio de capitales para inversiones de argentinos y brasileños que quieren colocar su dinero en un país considerado uno de los más estables de la región, sin altibajos de inflación, con impuestos muy bajos y trabajadores que ganan menos que bajo. La lupa la ponemos en las maquilas paraguayas, el gran negocio de las transnacionales que abultan sus cuentas con el sudor y con la explotación de miles de almas trabajadoras. El régimen de maquila cuenta con una corta historia en la vida económica paraguaya. La llamada Ley de la Maquila fue aprobada en el año 1997 y su entrada en vigor se dio a partir de su reglamentación en julio del 2000. La industria de maquila consiste en la instalación de plantas industriales dentro del país, bajo contrato con una matriz extranjera cuya actividad productiva es el montaje y ensamblaje, parciales y o totales, de componentes importados al país temporariamente y cuyo destino es la exportación. Entre 2001 y 2012 se instalaron unas 51 empresas sobre el régimen de maquila en el país. Durante 2013 y 2016, bajo el gobierno del presidente Horacio Cartes, la industria maquiladora se desarrolló a ritmo de 2 nuevas empresas por mes, hasta alcanzar las 92 compañías en 4 años, con una inversión de $300 millones en el país. En 2017, Paraguay registró un aumento del 41% en sus exportaciones bajo el régimen de maquila, que pasaron de los $313,92 millones en 2016 a los $442,96 millones registrados durante el pasado ejercicio, según informó el Ministerio de Industria y Comercio. Este crecimiento estuvo impulsado por el buen comportamiento de las autopartes, con un peso del 43% en el total de las exportaciones de 2017, seguido del rubro de confecciones y textil con un 25% y plásticos con un 11,8%. Durante el mes de diciembre, las exportaciones paraguayas se acercaron a los $31,4 millones, un 20% más que en el mismo periodo de 2016. Actualmente, 153 empresas se encuentran con programas aprobados, empleando directamente a 14.678 personas, según informes del Instituto de Previsión Social. Este ingreso masivo de plantas maquiladoras a Paraguay en los últimos 3 años se debe en gran medida a la estrategia del actual gobierno llamada Inserción de Paraguay en el Mundo. Este es el marco de su Plan Nacional de Desarrollo 2030. Una estrategia que consiste fundamentalmente en la promoción de lo que ellos llaman, combo imbatible. Un elemento que se presenta como componente importante de atracción de las empresas al país, principalmente brasileñas, es el menor costo de la energía eléctrica para uso industrial. La energía paraguaya para las industrias cuesta un 74% menos que en Brasil, lo que torna extremadamente rentable la instalación de fábricas en el territorio nacional, especialmente aquellas industrias que tienen la necesidad de uso intensivo de energía eléctrica. El sistema tributario paraguayo también configura una parte importante al establecer aranceles del 0% a la importación de bienes de capital, maquinarias y equipos, 0% del impuesto al valor agregado sobre los bienes de capital adquiridos, dentro o fuera del país, 0% de impuestos a las remesas y pagos al exterior en concepto de capital, intereses y comisiones, y el 0% de impuesto al pago de dividendos y envío de utilidades al exterior. Además de las exenciones para los capitales extranjeros, el régimen tributario 10-10-10 paraguayo, 10% de impuesto a la renta de las empresas, 10% a los individuos de mayores ingresos y 10% de IVA se presenta como un ambiente muy favorable para la valorización del capital. Las operaciones bajo el régimen de maquila están exentas de todo tributo o tasa relativa al proceso productivo.
solamente un tributo único del 1% es aplicado sobre el valor agregado al producto dentro del territorio paraguayo. Además de los beneficios referentes estrictamente al proceso productivo, producir en Paraguay trae consigo una serie de ventajas comerciales y geográficas. En lo comercial, las manufacturas producidas en el país, por ejemplo, cuentan con acceso preferencial a mercados de la Unión Europea establecido en el Sistema General de Preferencias, trato preferencial que Brasil, Argentina y Uruguay perdieron en 2014. En el ámbito geográfico, el tiempo de viaje de, por ejemplo, Alto Paraná, región en donde se concentra la mayoría de las empresas maquiladoras de origen brasileño, hasta Sao Paulo, lleva en torno de 48 horas a 72 horas, frente a los 45 o 60 días de travesía de las importaciones venidas desde China. El presidente Horacio Cartes se jacta de decir que creó más de 21.000 empleos en la industria entre agosto de 2013 y diciembre de 2016, generando cerca de 900 millones de dólares en exportaciones. Pero a pesar de lo que esto pudo contribuir a la economía, la cuestión es el costo. La mano de obra a bajo costo es la más baja presión que tiene la nación. Y sí, Paraguay no crece y al mismo tiempo lo hacen todos y solo crecen los empresarios. ¿A quién creerle? Hasta aquí el análisis. Gracias por acompañarnos.